y entregar mercados. Ahí tengo una gran dificultad. Durante una sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes, la alcaldesa Claudia López respondió a los cuestionamientos hechos por el uribismo sobre su gestión frente a la pandemia del COVID-19 en la capital del país. En primer lugar, apreciados colegas, déjenme decirles que Colombia y Bogotá lo han hecho bien. Y lo han hecho bien, lo demuestran las cifras, porque hemos tomado medidas oportunas y a tiempo. Algunas de ellas, en las que nos hemos retrasado, nos causaron un costo grande. Por mucho que aquí se quiera tapar el sol con un dedo, claro que todas las ciudades capitales, que tenemos alta población, mucha densidad, y el aeropuerto internacional en nuestra ciudad, pues hemos tenido un enorme impacto de esta pandemia, todas las ciudades capitales. Por algo está afectada la ciudad capital más que todas las demás ciudades en todos los países, o la ciudad que es la más densa y que tiene que tener el aeropuerto internacional aquí. El manejo del gobierno nacional, ya se pudo, creo. El manejo del gobierno nacional sobre el aeropuerto fue calamitoso, por mucho que ahora se quiera decir que no. Les agradezco que me digan si ya están viendo la pantalla o no. Sí, alcaldesa. Eso, perfecto. Fue calamitoso por mucho que se quiera decir que no. Y el país entero reclamó desde febrero que se cerrara a vuelos internacionales de los más contagiados el aeropuerto. Pero prefirieron privilegiar el interés particular y el negocio de un particular. Nosotros, así como no le tenemos que hacer el plan de bioseguridad al Éxito, ni a Corona, ni a Fenalco, tampoco le tenemos por qué hacer el plan de bioseguridad al aeropuerto. Faltaba más que le quitáramos recursos a la salud pública de los bogotanos para subsidiar a lo que un privado debería hacer. Y lo hizo mal. Y lo hizo mal y entraron 66.000 personas solo en marzo. En febrero entraron 104.000 y fue un clamor nacional por todos los medios, mío y de millones de ciudadanos que al fin tomaron en cuenta la decisión y, como ustedes lo ven aquí, de los países que más ingresaron, más contagio había. Y entraron cerca de 166.000 personas entre febrero y marzo. Eso nos ha afectado a todos, pese a lo cual, haber entrado en la cuarentena desde temprano, desde el 20 de marzo, y el país entero sabe, y eso no se puede tapar con un dedo, que no querían que hiciéramos la cuarentena, que trataron de impedirnos a los alcaldes, que con desespero tratábamos de hacer o toque de queda, o simulacro, o alguna medida de protección, y el gobierno nacional insistía en decir que no, y que ellos eran los que mandaban, y que sin ellos no se podía hacer. Y sin embargo pudo más el sentido común y de responsabilidad de los alcaldes. Más de 300 alcaldes y 9 gobernadores nos unimos en el simulacro, el 20 de marzo. Y lo empezamos a hacer. Y gracias a eso bajó el nivel de contagio y pudimos bajar la velocidad con la que, desde aquí lo pueden ver, la velocidad con la que se estaba expandiendo el virus. Así estaba aquí antes de que empezara el simulacro, y gracias a que empezamos a hacer el simulacro, ya que por el simulacro, porque más de 300 alcaldes del país y más de 9 gobernadores nos unimos para hacer ese simulacro, aunque el gobierno nacional trató de impedirlo, empezó a bajar esto, y finalmente el gobierno nacional entró en razón, y escuchó a los epidemiólogos, y entendió que esto iba a ser un riesgo grande. Y entonces el 24 de marzo decretó cuarentena nacional. Y gracias a eso fue que cayó, así cayó el nivel de reproducción de la pandemia en Bogotá. Y en ese tiempo no nos quedamos cruzados de brazos, porque evidentemente en cuarentena no íbamos a poder estar toda la vida. En ese tiempo Bogotá hizo el que es hoy el hospital público más grande de América Latina, que tiene como backup, por si se necesita, que es Corferias. En ese tiempo compramos material para nuestros médicos, porque claro que hemos coordinado con el gobierno nacional, queridos amigos, y yo sé que les molesta mucho que contributamos al gobierno nacional en algunos temas, pero es que aquí ha habido aciertos y ha habido errores. Si nosotros no hubiéramos hecho con plata de Bogotá las compras de el material que debía proteger a nuestros médicos del gobierno nacional para manejar esta pandemia, y ese es el supuesto de que este es un control político porque es que hemos manejado recursos de la nación, falso. La alcaldía de Bogotá, mis queridos amigos, lo único que ha recibido del gobierno nacional para atender a sus médicos es esto: 15.000 tapabocas,
89.000 máscaras, 15.000 caretas, 115.000 mascarillas, 35.000 batas y 267.000 guantes. ¿Ustedes saben cuánto le dura eso a los médicos de Bogotá? 1 hora de trabajo. Si nos hubiéramos quedado esperando la plata del gobierno nacional para apoyarnos en el manejo de la pandemia, nuestros médicos estarían en unas calamitosas circunstancias. Por eso hemos comprado nosotros los elementos. Del gobierno nacional hemos recibido esto, 98.000 kits de extracción para hacer pruebas. Nosotros hemos comprado en total y compramos 100.000 y tenemos a disposición hoy en total 300.000. Y lo otro que hemos recibido, a propósito de las UCIs, claro que expandimos las UCIs. Con el gobierno nacional hicimos un plan muy concreto. Un plan muy concreto. Estimamos al principio que se podrían necesitar hasta 5.000 camas hospitalarias y hasta 4.000 UCIs. Gracias a las medidas de cuarentena y otras que tomamos, no se necesita hoy esa cantidad. Se necesitaban mínimo 2.000, fue lo que estimamos. Y aquí se lo dejé en una carta al presidente del 11 de mayo, con toda claridad, que comparto y que es de público conocimiento. Si quieren, la publico. Yo por respeto al presidente no lo he publicado, pero la puedo publicar sin ningún problema. Que en mayo debían estar 1.000 UCIs y en junio 2.000 UCIs. Bogotá creció 25% en UCIs. El gobierno nacional nos contestó en efecto. Nos contestó y nos dijo que contáramos con que el gobierno nacional nos daría el 70% de las UCIs, de los ventiladores que se requirieran para tener más UCIs. Aquí está la respuesta de la Presidencia de la República. Aquí dice con total claridad, el gobierno nacional destinó 6.7 billones para la atención y respuesta. Los recursos destinados de esos 6.7 serán proporcionales para Bogotá de acuerdo con la atención y dimensión del contagio. Si fuera por la dimensión del contagio, Bogotá es el 34%, que es bastante proporcional a lo que representan las ciudades capitales en los demás países. No hemos recibido sino esos tapabocas y 98.000 pruebas de extracción. Eso no es el 34% de 6.7 billones. Y como ustedes pueden leer enseguida, dice con toda claridad, esta cartera, la Presidencia de la República se compromete, de acuerdo con el plan de expansión aprobado, con la entrega del 70% de ventiladores respiratorios requeridos para la puesta en operación de las nuevas UCIs del Distrito Capital. Y no han llegado, queridos amigos. ¿Y no han llegado por qué? ¿Por displicencia del gobierno nacional? ¿Porque están manicruzados de brazos? No, señores. Ellos están haciendo todo lo que pueden, porque es un mercado muy competitivo. Porque no producimos ventiladores. Nos dijeron que nos los iban a entregar en mayo. El señor ministro de Salud, a mí me consta, ha hecho todo lo que está en sus manos para tener esos ventiladores. No han llegado. Europa cerró la exportación de ventiladores desde enero. Estados Unidos cerró la exportación de ventiladores. El único que está vendiendo ventiladores es China. ¿Adivinen qué? Pues todo el mundo está comprando en China. Y por lo tanto, se atrasan lo que debe llegar. Conclusión, en mayo, en vez de llegar las 1.000 ventiladores que nos ofreció el gobierno nacional, llegó una carta del señor ministro de Salud, que yo acordé con él, porque esto no es para echarle vainas al ministro, el ministro hace todo lo que puede. Le dije, ministro, mire, sincerémonos, no van a llegar las 1.000 ventiladores. Denme un cronograma, con eso sabemos con qué contamos y con qué no. Y esta es la respuesta del cronograma, que tal vez en junio lleguen 130, y que tal vez en julio lleguen 250, y que tal vez en agosto lleguen 45. Es decir, vamos a llegar a agosto y no van a llegar ni siquiera a la mitad de los ventiladores ofrecidos por el gobierno nacional. ¿Por qué? ¿Por culpa del presidente? ¿Por culpa del ministro? No, por un mercado internacional que está cerrado, que es dificilísimo, frente al cual se están haciendo todos los esfuerzos. Y lo mismo pasa en ventiladores, lo mismo pasa en pruebas, lo mismo pasa en reactivos. De manera que esto no es, y ustedes me han visto a mí saliendo a decir, pues que es que el gobierno nacional va a dejar, dije expresamente, todo el tiempo esto no es culpa del señor ministro, me consta que está haciendo todo lo que puede. Aquí todos estamos tratando de hacer todo lo que podemos. Tener coincidencias o disidencias con el gobierno nacional, a los congresistas que les molesta tanto, el presidente cuenta con mi apoyo, con lo que me cuenta es con mi hipocresía ni mi pleitesía. Y claro que hemos tenido diferencias.
La del aeropuerto fue una. La de que no querían entrar en cuarentena fue otra. ¿De qué dependía que pudiéramos estar 3 meses bien cuidados? En mi opinión, de que se cobrara un impuesto al patrimonio y se le pagara un ingreso básico a los bogotanos y a los colombianos. Y se subsidiara a las MIPYMES en vez de darle la plata a los bancos, mientras las MIPYMES se quiebran. No, se nos impuso, y yo lo pago personalmente con el mayor gusto, un impuesto a los servidores públicos, para no tocar el bolsillo de los 1.000 contribuyentes privados más ricos de Colombia, incluidos los bancos, como se ha hecho en el pasado en un impuesto al patrimonio. Difiero profundamente de esa política y lo vuelvo a decir aquí. Desde abril sabíamos que la cuarentena podría durar unos 3 meses, porque en efecto era riesgoso que no llegaran los ventiladores, y salir sin UCIs a enfrentar una pandemia exponencial es un riesgo de muerte masiva. ¿Se llegó junio? ¿Llegaron los ventiladores? No. ¿Cobraron el impuesto al patrimonio? No. Entonces, ¿qué hicieron desde el 27 de abril? Ir acabando la cuarentena. Ir sacando a la calle a que se exponga más al contagio para poder tener ingresos, porque ni a las MIPYMES se les cubrió, ni a los colombianos se les dio un ingreso básico garantizado, para no tocar los bolsillos de los banqueros y los 1.000 contribuyentes más ricos. Yo no coincido con esa política. Y aquí me pueden tratar de enlodar con mentiras por diferir de esa política. Es mi derecho democrático expresar que no la comparto. No por eso hemos dejado de contribuir ni de hacer nuestro trabajo, queridos. Nuestro trabajo, y toda información que ustedes están viendo es pública, nuestro trabajo era transformar camas hospitalarias y unidades de cuidado intermedio en UCIs, o sea, hacer con lo que teníamos aquí más UCIs, porque pues ventiladores no fabricamos. Eso hemos hecho, queridos. Este incremento de 935 a 1.162 UCIs, 25%, lo hizo Bogotá entre la red pública y privada con lo que tiene, esperando a que llegaran el resto de los ventiladores. Y con eso tenemos que bandearnos, con eso tenemos que ocuparnos, en vez de salir a decir que el gobierno nacional no ha querido, no ha podido, no ha entregado. No, no, no. Ellos tampoco tienen la culpa. Pero mientras solo tengamos estas, tenemos que bandearnos con estas. En las herramientas económicas sí dependíamos del gobierno nacional en otras decisiones que yo no comparto. Bogotá es la ciudad que más hace pruebas, hoy ha hecho 105.000 pruebas y ha ido subiendo el nivel de positivo. El objetivo de esta etapa, y no soy yo quien dice que no estamos en contención. Ahora, ¿quieren coordinación? Ahí les dejo la coordinación. El gobierno nacional y el Ministerio de Salud decretó desde el 31 de marzo que estamos en fase de mitigación, no de contención. Es decir, que estamos ampliando capacidad para enfrentarnos a que va a haber mayor contagio, no conteniendo que no se expandan los casos. Mucho menos cuando la cuarentena se acabó desde el 27 de abril. Es imposible pretender tener la gente en la calle trabajando y que no crezca el contagio. Esa magia no se logra. Nos vamos a exponer a un mayor riesgo de contagio, por lo tanto tenemos que tener más capacidad, médicos bien dotados, hospitales lo más desocupados que podamos, expansión hospitalaria como la de Corferias, mayor testeo todos los días. Nadie en Colombia ha hecho 105.000 pruebas. Nadie, excepto Bogotá, dispone hoy de 300.000 pruebas junto con Cundinamarca para hacer un plan de testeo masivo, porque nos hemos preparado para enfrentar lo que tenemos que hacer. Si ustedes quieren ver cómo se comporta Bogotá respecto al resto del país, aquí lo pueden ver. Bogotá empezó siendo el 100% de los casos, fue durante un mes casi el 50% de los casos, y hoy es el 33.7% de los casos. No ha dejado de atender, es absolutamente falso que la gente en Bogotá se esté muriendo de coronavirus o de otra cosa porque no la atendemos. La atendemos porque no hemos dejado colapsar el sistema hospitalario. El 95% de las personas que han fallecido en Bogotá han fallecido en el hospital, el 95% recibiendo atención, no por no recibirla. Y claro que cada muerto nos duele a todos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero así es como va Bogotá contra las ciudades comparables, queridos amigos, porque Bogotá, y eso lo saben todos ustedes, es equivalente a las 7 ciudades capitales que siguen.
Cali es una localidad de Bogotá, Medellín es una localidad de Bogotá, Cartagena es una localidad de Bogotá, Barranquilla es una localidad de Bogotá, Cúcuta es una localidad de Bogotá, Bucaramanga es una localidad de Bogotá. Y eso mismo le pasa a las demás ciudades capitales. Miren Lima, ni qué decir Nueva York, la ciudad donde hay miles de UCIs, ha tenido que enterrar a 22.000 personas en parques. ¿Saben por qué? Porque dejaron colapsar el sistema de salud. Eso es lo que no ha permitido Bogotá. En ningún lugar de Colombia, ni siquiera en Amazonas, donde hemos tenido la situación más crítica, allá llegó la ayuda y el gobierno nacional, y allá llevaron UCIs. De las poquitas que han llegado ventiladores primero, los mandaron al Amazonas, y yo no estoy protestando por eso. Las UCIs no llegaron a Bogotá, llegaron al Amazonas, y los que necesitaban UCI en Amazonas, los trajeron a Bogotá, y aquí los estamos atendiendo, como debe ser, porque es que somos un solo país. Hoy en Bogotá, como pasa siempre, hay personas en UCIs que vienen de Cundinamarca, hay personas en UCIs que vienen de Boyacá. Bogotá cubre con su sistema hospitalario y sobre todo de cuidado intensivo a 10 departamentos de Colombia que no pueden. Y lo seguiremos haciendo con todo el gusto. Con todo el gusto. Ahora bien, en la pandemia, el número de casos positivos va a seguir creciendo todos los días. Todos los días. Lo que tenemos que cuidar no es que no suban los casos, sino que los podamos rastrear, aislar y cuidar, y que nunca colapse el sistema hospitalario. Si logramos que esta expansión de la pandemia sea lenta, es un problema de velocidad, de eso se trata la fase de mitigación, de reducir no el número de casos, sino la velocidad con la que crecen esos casos. Por eso aquí medimos indicadores diarios. ¿Cuánto es el número de personas que desafortunadamente fallecen diarias, para que eso no se nos vaya a disparar? ¿Cuánto es el número de personas aquí, por ejemplo, que ingresan diariamente? Hoy vamos en el 47% de cobertura, de ocupación de UCIs, y tenemos que estar monitoreando eso todo el día. Y Bogotá puso 2 criterios que adoptó el gobierno nacional como criterio nacional: que el sistema de transporte masivo esté ocupado al 35%, para que no sea una fuente masiva de contagio. Aquí quienes dicen que no, ese ha sido el gran logro de la cultura ciudadana de Bogotá. Esto es Transmilenio, se monitorea minuto por minuto, con tecnología y con información. Sabemos cuánta gente entra a cada portal, a cada estación. Estos picos rojos eran un día tradicional de Bogotá. Sin policía, con cultura ciudadana, con trabajo coordinado, con las empresas, cambiando los horarios, etcétera, hemos logrado que esté por debajo del 35%. Es un gran logro. Es un gran logro que hay que reconocerle al empresariado que cambió sus horarios, a los ciudadanos que buscan otras formas alternativas de transporte, ¿no? Y el otro es que no tengamos nunca más de 70% de ocupación de UCIs, porque de lo contrario se nos colapsa el sistema de salud. De manera que aquí, mientras no lleguen los 425 ventiladores que nos han ofrecido el gobierno nacional, pues nos tenemos que, en vez de poner a pelear, lidiar con estas 670. El sector privado también aportó 125 UCIs que compró. ¿Han llegado? No han llegado. Y las aportó con todo el amor del mundo, pero Bogotá tampoco han llegado. La alcaldía de Bogotá compró por su lado 123 UCIs adicionales. ¿Han llegado? No han llegado. ¿Culpa de alguien? No, señores, de que ese es el mercado. ¿Qué hacemos? Pero mientras llegan y las vamos creciendo, tenemos que usar sabiamente las 670 que tenemos. De manera que en crecimiento y en manejo de la pandemia, aquí lo primero que hicimos fue presionar para que se cerrara el aeropuerto. Así ahora quieren tapar el sol con un dedo. Presionar para que entráramos a cuarentena, aunque no quería el gobierno nacional. Y luego pedir que el presidente, que concentró, como debe ser, en cualquier situación de emergencia se necesita es concentración de las instrucciones. Eso hizo el presidente, hizo bien. El presidente concentró en él todas las decisiones. En este país no se puede abrir un establecimiento si el presidente no lo autoriza. Un alcalde no puede tomar una medida si el Ministerio del Interior no lo autoriza. Porque él es el rector. Pero desde el 27 de abril el señor presidente tomó una decisión que es riesgosa para todos, porque va la vida de todos, que es ir abriendo la economía, todo porque no cobraron un impuesto del patrimonio y porque las ayudas no son suficientes. Porque en vez de darle plata a las MIPYMES, le dieron plata a los bancos.
¿Para que los bancos se la pasaran a las MIPYMES? ¿Le ha llegado a las MIPYMES? No. Y entonces ahora que hemos ido abriendo, que es cuando hay mayor riesgo, entonces nos van a meter a todos, queridos amigos, hoy lo hacen con Bogotá, por sacarse el clavo de que perdieron las elecciones, pero lo mismo van a hacer con cualquiera de los departamentos de los señores representantes a la Cámara. Entonces ahora nosotros tenemos que responder por las URIs, que son de la Fiscalía, por las cárceles, que es lo único que custodia el Ministerio de Justicia, por las empresas, por las MIPYMES, por la pobreza, y toda responsabilidad de los alcaldes y de los ciudadanos que se autocuiden. Allá sálvense quien pueda, porque el gobierno nacional no va a responder por nada. No, señores. No, señores. Ese nivel de oportunismo no lo vamos a aceptar ningún alcalde ni ningún ciudadano. Entonces, cuando les quedan grandes las URIs, con un articulito se lo pasan a las alcaldías. Ustedes, amigos representantes a la Cámara, entonces ahora los del Tolima se van a hacer cargo de Picaleña. ¿Van a quitarle plata a la educación para hacerse cargo de las cárceles, que es lo único que tenía cargo el Ministerio de Justicia, porque les quedó grande en el Ministerio de Justicia? No, señores. No, señores. No es aquí un tema ni un momento de lavarse las manos, nadie. Es un tema de corresponsabilidad. Y si el gobierno nacional no puede entregar las UCIs, no puede sacar a todo el mundo a la calle al tiempo, porque entonces el riesgo de contagio se dispara, sin tener la capacidad instalada. Por eso nos toca ir sopesando. ¿Que salga la gente? Sí. ¿Lo necesita porque le alivia el bolsillo? Por supuesto. Nosotros los alcaldes necesitamos eso porque además, si no, no podemos recaudar impuestos y por lo tanto no podemos prestar servicios, sin duda. Pero aquí hay un paciente que no podemos dejar morir, que son los médicos y enfermeras, que no necesitan nuestros aplausos, sino nuestro apoyo. Los médicos y enfermeras de Bogotá no han recibido sino 15.000 guantes del gobierno nacional. Eso es todo lo que han recibido. 15.000 tapabocas. Eso es todo lo que han recibido. No, esto no es con aplausos, ni con redes. Es con cuidado, es con inversiones y es manejando prudentemente esta situación porque implica la vida de mucha gente. El 60%, queridos amigos. Vamos a la reactivación económica. Se necesita, sin duda, pero con cuidado, porque si se nos dispara masivamente el uso hospitalario y el uso de UCIs, terminamos enterrando a gente en parques, como está pasando en Sao Paulo, en Guayaquil, en Nueva York, la ciudad más rica del planeta. Porque esta pandemia es así de riesgosa. Eso es lo que no tenemos que dejar que ocurra. Y tomar todas las medidas que haya que tomar para que no ocurra. Desde el 27 de abril, que empezaron a flexibilizar la cuarentena y la terminaron de acabar la semana pasada, va a haber gente en la calle, gente formal y gente informal, porque la mitad de la economía colombiana, no solamente de Bogotá, es de gente informal, que trabaja por cuenta propia, que trabaja en la calle. A ellos también tenemos que enseñarlos a cuidarse. Y darles tapabocas y pedirles que tengan distancia y que no se aglomeren. Y que tengan unos cuidados. Todos tenemos que tener esas medidas de cuidado. El 60% de las empresas que se han reactivado en Colombia se han reactivado en Bogotá. Ninguna otra ciudad de Colombia ha reactivado más empresas y más empleo. Ninguna. Pero lo hemos hecho con cuidado. Esta semana, los que se quejan de que no hay coordinación con el gobierno nacional, ¿con quién dimos la rueda de prensa para anunciar las medidas de estos 15 días? Con el ministro de Salud. ¿Por qué? ¿Porque el ministro de Salud es enemigo de los centros comerciales? No, porque él y yo sabemos que la información rigurosa de los epidemiólogos es que por ahora cabe el número de gente que está en las calles sin que se nos dispare el contagio. Que teníamos que dar 2 semanas más, a ver si en estas 2 semanas, como nos dijo el ministerio mismo, llegan siquiera los 120 que nos ofreció para junio. Porque si llegan esos 120 de junio, en los siguientes 15 días de junio tendríamos un poquito más de margen. ¿Ya? Y eso se hizo de común acuerdo con el gobierno nacional. Ahora, ¿en qué no hemos coincidido con el gobierno nacional? No coincidimos ni en el manejo del aeropuerto, ni en que no querían entrar a cuarentena, ni en que nos sacaran de cuarentena sin que hubieran llegado los ventiladores. Porque yo tengo que cuidar a mi ciudad. Ustedes me pueden dar misa, me pueden inventar 1000 mentiras. Yo tengo a cargo el cuidado de 8 millones de personas. Y no las voy a dejar tiradas porque me presionen con tendencias ni con titulares mentirosos. Porque la vida de esas 8 millones de personas no me la van a feriar sacándolos a la calle a la brava sin que hayan las UCIs
que se comprometieron a entregarnos y no han podido porque no han podido, no porque no hayan querido. Entonces, cuando lleguen, vamos abriendo más, con mucho gusto, yo soy la más interesada. Y esa estimación la hizo el Ministerio de Salud, que fuera el 15 de junio. Ojalá se pueda cumplir. Y en eso estamos trabajando todos. Aún así, el 60% de lo que está reactivado en empleo y en empresas en Colombia está hoy reactivado en Bogotá, pese a que la economía de Bogotá es solamente el 25% del PIB. Somos el 25% del PIB, pero somos hoy el 60% de la reactivación. Y la vamos a seguir haciendo sin que se nos desborde la ocupación de UCIs. Esa es toda la condición. Porque si se desborda, queridos amigos, terminamos enterrando gente en los parques. Y mientras yo sea alcaldesa de Bogotá, no habrá presión ni lobby que permita que fereen la vida de mis ciudadanos de esa manera. Nunca lo hará. Ahora bien, para que no tuviéramos que feriarnos la vida de la gente, teníamos que apoyarle a que estuvieran en casa. O salir, y no es en cuarentena, es teniendo que salir lo menos posible. En Bogotá el 30% de la gente ha transformado su trabajo a trabajo en casa. En un apoyo que hemos hecho la alcaldía, las empresas, la ciudadanía. Pero más de la mitad de la gente no va a poder hacer trabajo en casa, va a tener que salir, excepto que le podamos dar un ingreso básico. Yo en eso difiero de la política del gobierno nacional. El gobierno nacional se tomó nuestros recursos, los nuestros, los de los entes territoriales. Los concentró en un fondo del cual la Alcaldía Mayor de Bogotá no ha recibido un centavo para su sistema de salud, ni uno. Y seguramente eso ha pasado con muchas ciudades. Pero hay una cosa, no quisieron hacer impuesto al patrimonio. Bueno, yo lo respeto, pero no lo comparto, señores. Cuando la pandemia de este país se llamaban las FARC, se cobró un impuesto al patrimonio para enfrentar esa pandemia. Cuando la pandemia de este país se llamaba la inundación, que dejó debajo del agua a millones de colombianos, se cobró un impuesto al patrimonio. Ahora la pandemia se llama coronavirus y no quisieron cobrarle un impuesto a los 1.000 contribuyentes más ricos de Colombia para que ayudaran a subsidiar a las MIPYMES y a las familias. No quisieron, pues yo no lo comparto, qué pena. El presidente podrá contar con mi apoyo, pero no con mi hipocresía. Me parece un error no haber hecho esa renta básica. Y claro que era ya, no como dice el señor ministro de Hacienda, por quien tengo el mayor respeto y he hablado con él. No, sí muy buena la renta básica, pero para después, ¿para cuándo, por favor? Total, nos quedamos en una cosa que yo aprecio, valoro, hemos hecho en conjunto. Ayer, de hecho, la presentamos con el señor director del Departamento Nacional de Planeación, que es con ingreso solidario, que está lejos de ser una renta básica cercana a un salario mínimo, 160.000 pesitos para una familia. No es lo ideal, bueno, pero ayuda, sin duda que ayuda, sin duda que ayuda, sin duda que ayuda. ¿Qué hemos hecho? Sumar recursos de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, que son todos los programas sociales que hacían transferencia monetaria en Bogotá, llegaban a 100.000 hogares. Era todo lo que llegaba en Bogotá del Gobierno Nacional antes de que empezara esta pandemia, en términos de transferencias monetarias. El Gobierno Nacional creó ingreso solidario y ahora va a poder llegar en total a 400.000 hogares en los próximos meses. Y a esos 400.000 hogares les va a mandar esa transferencia 3 veces. ¿Me parece a mí suficiente? No. ¿Hubiera yo preferido un impuesto al patrimonio, que se diera una paga a las nóminas de las MIPYMES y que se hiciera una renta básica? Sí. Pero por eso he dejado de coordinar con el señor director de planeación que converjan los recursos. No, de ninguna manera. Es que el unanimismo y la pleitesía no son requisitos para coordinar. Aquí ha habido coordinación. De manera que hoy, en concreto, en términos sociales, y yo los invito a que me muestren un municipio de Colombia que tenga un caso cercano en el que estén recibiendo 800.000 hogares una transferencia monetaria. Apreciados representantes a la Cámara, y no es porque ustedes no quieran ni sus alcaldes no quieran, es porque es difícil. Tener el músculo financiero para hacer eso no es fácil. No es fácil. Bogotá lo puede hacer y lo está haciendo. 400.000 hogares cubrirán todos los programas del Gobierno Nacional este año
y otros 400.000 hogares cubrirá Bogotá. De esa meta global de 800.000 hogares, hoy vamos en 529.800, que ya han recibido 2 giros, de los programas del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Bogotá. Hacía la Alcaldía de Bogotá transferencias monetarias, no las hacía. En 7 semanas, la Alcaldía de Bogotá identificó, bancarizó y le giró a 336.000 hogares. Bogotá es la única ciudad de Colombia que le gira a cada hogar en pobreza 233.000 pesos. Y a cada hogar vulnerable, es decir, que no está en la línea de pobreza, pero está muy pegadito encima y puede caer muy fácil, los mismos 160.000 pesos de ingreso solidario. No hay otra ciudad de Colombia que esté haciendo eso. Tal vez Medellín es la que está más cerquita. Porque es difícil, no porque no se quiera. A mí me parecía más o menos obvio que si uno cobraba un impuesto al patrimonio, pues claro que podía pagar siquiera un mes de servicios públicos. El Gobierno Nacional no quiso. Y entonces ahora que el Gobierno Nacional dijo que no iba a cobrar el impuesto al patrimonio, que no iba a pagar los servicios públicos, Bogotá sola, con sus empresas, con los recursos de impuestos de sus ciudadanos, paga no 1, 2 meses, el 20% de todas las facturas de estrato 1 y 2, y eso les parece malo y poquito. Si les parece tan poquito, ¿por qué no paga lo mismo el Gobierno Nacional al resto del país? La gente en Cali también lo necesita, en Pasto también lo necesitan, en Popayán, en Villavicencio, en Arauca, en Montería, ya también lo necesitan. ¿Les parece tan poquito la plata que ha puesto Bogotá? Eso le cuesta a Bogotá 94.000 millones de pesos. Darle un descuento del 20% a todas las familias de estrato 1 y 2 y darle un descuento del 10% a todas las familias de estrato 3 y 4. ¿Les parece muy poquito, apreciados amigos? ¿Por qué no le proponen al Gobierno Nacional que pague ese poquito en todas las ciudades capitales de Colombia? Ya que es tan poquito. Palo porque bogas y palo porque no bogas. ¿Qué mal dar solo el 20%? El Gobierno Nacional ha dado el 0. El 0. Otros municipios, haciendo un esfuerzo infinito, han tratado de dar un descuento para ayudarle a sus ciudadanos. ¿Han recibido un centavo del Gobierno Nacional para poder hacer ese descuento en servicios públicos? 0. Y aquí les quiero hacer una advertencia, queridos amigos y representantes a la Cámara, porque todos aquí somos entes territoriales en las mismas dificultades con este centralismo, que se queda con la plata y no nos ayuda. Es que ahora vamos a ser responsables de las cárceles, del empleo, de las URIs, de la pobreza, de todo. ¿Dónde está la plata? En la comunicación que me envió el presidente de la República me advierten que el sistema general de participaciones va a disminuir un 3%. O sea que en vez de llegarle más plata a los municipios les va a llegar menos. A todos los municipios, porque el SGP es de todos los municipios. Eso me contestaron de Presidencia de la República cuando pregunté por fuentes de financiación para el Plan de Desarrollo de Bogotá. Ya dejaron quebrar las empresas por no pagar la nómina de las MIPYMES. Ojo con dejar quebrar los entes territoriales. Y esa es una responsabilidad del Gobierno Nacional. Del Gobierno Nacional. No dejar a las gobernaciones y a los municipios solos, lidiando con menos impuestos que se pueden recaudar, menos ingresos y más necesidades que atender. Muy poquitos nos bandearemos con deuda, porque lo podemos hacer, pero eso no lo pueden hacer la inmensa mayoría de los municipios de Colombia. Insisto, aquí había que recaudar plata de los bancos, que eran los que iban a pagar el impuesto al patrimonio, en vez de girarle a ver y después tener que rogarles para que llegaran las MIPYMES. No ha llegado. No ha llegado, era bastante obvio que por ese canal no iba a llegar. Pese a todo el esfuerzo de garantías del 90% y demás, la plata no circula, desafortunadamente necesita. Esto en materia social y en materia de reactivación. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿A qué nos tenemos que enfrentar? ¿Cómo nos vamos a preparar, mis queridos amigos? ¿Cómo nos vamos a preparar para lo que viene? Esta es una pandemia que seguramente no va a tener vacuna en un año, mis queridos amigos. No va a tener vacuna. Nosotros vamos a tener que estar todo el tiempo monitoreando esta cifra, grábensela bien, por favor. ¿Cómo va la ocupación diaria de las UCIs? Diaria.
Bogotá ha anunciado de común acuerdo, porque le pedimos esa facultad al Ministerio de Salud y nos la dio. El día que esta línea supere el 50% de ocupación de UCIs, la Secretaría de Salud de Bogotá toma el control de todas las UCIs de la ciudad, no solo de las públicas. ¿Cuáles están a levantar? Las públicas. ¿Cuáles tienen más capacidad? Algunas privadas. Pero obviamente tenemos que poder redistribuir las UCIs entre quien las necesite, independientemente de que a EPS o IPS le pertenezcan. Y eso lo estamos haciendo de común acuerdo con las EPS y las IPS. Porque este no es el momento de reinventarnos el mundo. Este es el momento de trabajar juntos. Ya que cambiemos la ley 100 y hagamos un sistema público, todo eso hay que hacerlo. Pero este es el momento de trabajar juntos con lo que hay, queridos, porque mientras nos ponemos a discutir, se nos puede quebrar el sistema de salud. Y si se quiebra el sistema de salud, mis queridos amigos, se quiebra todo. El gran logro de Bogotá y de Colombia, a la que le está yendo bien, vuelvo y muestro aquí la comparación con las ciudades comparables en América Latina. Bueno, tenemos menos casos y menos muertos. ¿Por qué? Porque hemos logrado controlar la velocidad. El número de casos positivos va a crecer todos los días. Entre otras cosas porque el que más busca, más encuentra. Si yo hago más muestras, ninguna otra ciudad de Colombia ha hecho 105.000 muestras. Entre más muestras haga, más casos voy a encontrar, porque de eso se trata. Que los casos no me llegan de la nada, los casos los encuentro porque aplico pruebas, testeo, tracing, seguimiento y aislamiento, con 3.500 héroes y heroínas de la Secretaría de Salud de Bogotá. Bogotá empezó teniendo 4 equipos de atención domiciliaria, 4. Y hoy tiene 100 equipos de atención domiciliaria. Déjenme, les busco aquí, esto. Miren cómo estaba esto. Cuando empezamos la primera semana, llamamos a las EPS, a las IPS, les dijimos, ustedes tienen el 90% de los afiliados en salud en Bogotá, ustedes los tienen que atender, pero nosotros tenemos que supervisar en conjunto cómo los atienden. Para que no nos colapsen los hospitales, tenemos que poderlos atender en su casa y atenderlos bien. Pero para eso necesitamos pasar de 4, estimamos primero, a 50 equipos domiciliarios. Ya vamos en 100. Y los atendemos sumando en una misma plata. Llamamos a las EPS y les decimos, nos ponen plata aquí conjunta. Y nosotros, la Secretaría de Salud, y ponemos médico, enfermera, equipo, carro y hacemos atención domiciliaria. Y en la medida en que tenemos más equipos, la línea azul, como ustedes ven, es cuántas consultas hacemos en casa. La línea morada es cuántas pruebas tomamos, muestras tomamos. La línea verde es cuántas, verde derecha es cuántas visitas efectivas hacemos. Y la punteada que ha ido cayendo son visitas inefectivas, no nos dan bien la dirección, etc. Que le hagamos seguimiento y nombre. Bogotá tiene el nombre, el estado de salud, la comorbilidad de cada uno de los casos positivos que hay en la ciudad, porque los está atendiendo al 90% de ellos en su casa y al otro 10% en hospital o UCI. Nadie se ha quedado sin atención en la ciudad de Bogotá, por fortuna, por las medidas que hemos tomado. Y el 95% de los que desafortunadamente han fallecido en el hospital. ¿Qué hay que hacer? Seguir creciendo en vigilancia epidemiológica. Y claro que se necesita información y claro que se necesita tecnología. Claro que sí, porque entre más rápido tengamos la información de los familiares, los contactos, con quién estuvo, con quién se vio, qué comorbilidades tiene, dónde está, por dónde se movió al trabajo, mejor ruta de cuidado epidemiológico podemos hacer. Eso es lo que hemos hecho en 14 zonas de la ciudad. En 14 zonas de la ciudad. Ustedes quieren saber, los que viven en Bogotá, dónde hay coronavirus a su alrededor, entren aquí y miren cómo van sus barrios, sus zonas, dónde están los casos. ¿Por qué podemos hacer este mapa? Porque cada caso está mapeado, sabemos dónde está, sabemos dónde están los contactos. El CRUE y el 123, que es un call center de telemedicina y seguimiento a los casos que tenemos, se cuadruplicó en personal para que pueda hacer el seguimiento de call center. Eso es lo que hay que seguir haciendo. Amigos de las regiones, todo lo que ustedes puedan hacer para apoyar a sus alcaldes y gobernadores, a que tengan más equipos domiciliarios de vigilancia epidemiológica. Aquí todos somos parte de la misma Colombia, pero no toda la Colombia tiene las mismas circunstancias. Si para Bogotá este es un desafío semejante, para las ciudades capitales,
para sus regiones aún más. Necesitamos que atiendan más equipos epidemiológicos, todos los que puedan tener domiciliarios, háganlo. Por difícil y costoso que sea, me consta porque nos demoramos como 6 semanas comprando pruebas. Hay que comprar más pruebas. Hacer testeo más masivo. Bogotá y Cundinamarca van a hacer del 8 de junio al 8 de julio 100.000 pruebas. 100.000, o sea, vamos a hacer en un mes lo que hemos hecho en 3 meses. Si ese esfuerzo ustedes lo pueden hacer dentro de las medidas de sus posibilidades en sus regiones, háganlo, para poder hacer identificación y aislamiento de los casos que están positivos, sacarlos de circulación y proteger mejor a la gente que va a circular. Todo lo que puedan hacer, no se dejen engañar, ni se dejen presionar. Aquí las UCIs no pueden superar el 70%, queridos amigos, o terminamos enterrando gente en parques, porque nos colapsa el sistema hospitalario. Mídanlas diariamente, diariamente. Nosotros no nos mandan un reporte por teléfono de cuántas UCIs tiene un hospital. Funcionarios de la Secretaría de Salud visitan día por día, unidad por unidad, cama por cama, para saber exactamente qué hay disponible. Eso hay que hacerlo. Converjan en esfuerzos con ingreso solidario, pues de la lavado del sombrero, si eso es lo que hay, pues eso es lo que hay. Nuestra meta es llegar a 529.800. Bogotá le acaban de aprobar su plan de desarrollo del Consejo de Bogotá y decidimos que el ingreso básico no es por 3 meses, es por 4 años, porque la pobreza va a subir y si no es con transferencia monetaria, a esas familias que cayeron en pobreza no las vamos a sacar de ahí. Vamos en 529.800 hogares que han recibido 2 giros sumados de Gobierno Nacional y Alcaldía Mayor. El Gobierno Nacional ha dicho que va a hacer 3 giros. Yo les agradezco mucho y mientras ellos los hagan, nosotros vamos a seguir convergiendo con ellos para cubrir más hogares. Pero mi opinión no solamente es que claro que se necesita es la renta básica ya, no es para la otra vida, es para allá. Sino que además debe quedarse no 3 meses, sino los 4 años. Para ayudar a generar empleo y a sacar a las familias de la pobreza. Y termino con eso. Apreciados representantes a la Cámara, lo que va a quedar en pie, lo que puede ayudar a reactivar la economía de sus municipios y de sus regiones, no es solamente que vuelva a arrancar el sector privado, sino la inversión pública, y la tenemos que manejar con todo rigor, con toda transparencia. Porque además de que nos han pasado las cárceles, las URIs, la responsabilidad, las empresas, todo, y ahora se quieren lavar las manos, después de que no nos mandan recursos suficientes y nos dicen que va a bajar en 3% el SGP, a atender más gente, más servicios, más dinero. Necesitaríamos que esos inversión local genere mucho empleo, mucho empleo. Los colegios que van a hacer, las vías que van a pavimentar, los proyectos de inversión social, hay que manejarlos con todo el rigor. En Bogotá vamos a generar con el Plan de Desarrollo de Bogotá 500.000 empleos en los próximos 3 años. Y claro, hay que hacer parques y estaciones de Transmilenio y hospitales. Y entre más rápido los hagamos, mejor, porque eso es lo que va a reactivar empleo. Con toda la transparencia, aquí lo hacemos con la personería, con la veeduría, con todas las IAS, que nos acompañen desde ya a cómo se hace eso. En conjunto con el sector empresarial, eso es parte también de lo que hay que hacer. Termino con el tema de Corabastos. Apreciado representante, el querido pájaro, como le decimos todos. Querido representante, Corabastos es una responsabilidad de todos, de la gobernación de Cundinamarca, del gobierno nacional. Yo he estado al frente. Aprecio mucho que en la última reunión haya ido el ministro de Agricultura, en la última reunión de la Junta. Yo llevo yendo a Corabastos 5 semanas. El Ministerio de Agricultura llegó la semana pasada. Más vale tarde que nunca. Está bien. Corabastos tiene un enorme riesgo de contagio. Aquí se los muestro. Estas son las bodegas de Corabastos. Son 55 en total. Entre más rojas, quieren decir que tienen hoy una tasa de contagio proporcional a la gente que trabaja ahí, más alta que la de Kennedy. Si nosotros pedimos el cierre de 14 días de 4 bodegas, no es porque no pensemos en nuestros campesinos. Es porque Corabastos tiene hoy 69 casos y 3 muertos. Es decir, tiene una tasa de fallecidos que es el doble de la de Bogotá. Y es 14 días. ¿Quiénes deberían estar buscando otra bodega para ver dónde hacen
la recepción de los alimentos y la distribución, pues los dueños de esas bodegas, ¿ustedes creen que han movido un dedo? Muy poquito. Ahí estamos con el señor gobernador de Cundinamarca volando, consiguiendo bodegas alternas al norte, occidente y sur del ingreso a la ciudad para ofrecerle una alternativa a nuestros campesinos. Estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, de Boyacá. Claro que nos duelen nuestros campesinos. Campesinos, apreciado representante, que se están contagiando cuando vienen a Corabastos. Aquitania ya tiene casos. ¿Por qué? Porque vinieron a dar la comida en Corabastos. Sutamerchán tiene casos. Por lo menos 20 municipios de Cundinamarca tienen casos cortesía de Corabastos. No podemos dejar que eso siga así indefinidamente. Lo que pedimos es que bajara a un 35% la aglomeración de Corabastos de gente. En Corabastos cobraban por lavarse las manos, cobraban por los baños. ¿Cómo pretendemos controlar una pandemia así? Duramos un mes para que dejaran de cobrar por entrar al baño, por lavarse las manos, pusieran más lavamanos gratuitos, pusieran mejor control interno, controláramos la aglomeración interna y externa. Esas 4 bodegas se tienen que cerrar 14 días porque son un paciente en alto contagio. Por lo mismo que cualquier ciudadano que da positivo se tiene que aislar 14 días. Y todos tenemos que hacer este esfuerzo de cuidado. Y que esto sirva para hacer una cosa, ojalá no temporal, sino definitiva, de descentralizar Corabastos con la gente de Corabastos para poder tener un menor riesgo. Corabastos es parte de las razones por las cuales Kennedy tiene tan alto contagio. Y nosotros no podemos quedarnos impávidos, esperando que pase lo mismo que pasó con el aeropuerto. Al contrario, teníamos que entrar a intervenir. Miren cómo va Kennedy. Kennedy tiene ya casi el 30% de los casos de la ciudad. Y su vecino al lado, Bosa, que iba de cuarto, ya va de segundo. ¿Y por qué va de segundo? Porque nosotros hacemos pruebas. Es que estos números no salen de la nada, queridos. Estos números salen de que nosotros testeamos y con inteligencia vamos haciendo y identificando los sitios de brote para poder testear, atender, aislar, hacer cierto epidemiológico y seguir. Hicimos en Bogotá 14 zonas, que entre otras cosas, queridos amigos, quiero decirles que ha sido una experiencia reconocida por la OEPS. Eso que ustedes dicen que aislar Kennedy y hacer aislamiento parcial, lo hicimos parcial justamente para no afectar a toda la ciudad de Bogotá. Habíamos hecho zonas de especial cuidado en 14 sitios. En 14 sitios. De esos 14 sitios, logramos controlar el brote en 8. Hay 6 que están en Kennedy, en sitios de muy alto contagio. No se pudo, con cuidado especial, entrando y saliendo y movilizándose mucha gente. Por eso tuvimos que cerrar más intensamente Kennedy. Como lo tenemos que cerrar, allá estamos distribuyendo 25.000 mercados. Allá estamos distribuyendo 55.000 giros de estos que estamos haciendo. Porque evidentemente la gente necesita apoyo y ayuda. Ustedes pueden ver en esta página toda la información que yo les acabo de contar. No hay un PowerPoint. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque es pública. Bogotá tiene toda la información de contratación. Los que están muy interesados por la contratación de Bogotá, aquí la pueden ver. Aquí está resumida por sector, y si ustedes entran en la página bogotá.gov.co coronavirus en Bogotá, pueden entrar aquí contrato por contrato, cómo se hizo, con quién, a dónde y cómo. La Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría están unidas trabajando. No hay un caso de lío en Bogotá. Hay, me imagino, casos en otras regiones. También debe haber cacería de brujas, porque además de todo, los alcaldes de Colombia van a salir a deber. Además de que les quieren trasladar toda la responsabilidad, sin un centavo, con menos plata, lavándose las manos y diciendo que es toda la responsabilidad de la gente y los alcaldes y no más, ¿no? Entonces los van a coger de chivos expiatorios. Hay que tener los ojos encima, sin duda. Sin duda. Yo seré la primera en estar encima de todo lo que se haga en Bogotá y en colaborar en cualquier denuncia ciudadana que se haga, y entre más se pongan mejor. Pero también no van a ser los alcaldes y gobernadores de Colombia ahora los chivos expiatorios que tienen toda la responsabilidad, menos plata, y además los cojan de chivos expiatorios. Ese no puede ser el sendero con el que tome esto, y así no vamos a salir adelante de esto.